Este fin de semana se disputará la jornada 13 del Guardianes 2020, en donde ya comienza la presión para muchos equipos. La fecha se pondrá en marcha con el Puebla recibiendo a Santos en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Estas escuadras llegan en un momento complicado. El conjunto lagunero no ha tenido las mejores actuaciones en este torneo y sin duda hay preocupación para el entrenador Guillermo Almada. Santos tiene la ilusión de lograr un boleto para la liguilla, pero para ello ya no pueden perder absolutamente nada de puntos. El conjunto de la comarca lagunera espera mejorar en el sector defensivo. Ha sido lo más débil y también en el ataque han fallado, pero la defensiva necesita mucha atención. Escuchemos a uno de los líderes de Santos, Mateus Doria, hablando previo a este partido. Dependemos solo de nosotros mismos. Ahora nos va a tocar bastantes partidos en casa, ¿no? De local. Nos tocó un debut de torneo difícil, jugando 5 partidos, creo que 3 fueron a lo exterior. Y también, como dijiste, también nunca tuvimos todo el plantel para poder trabajar bien. Algunos perdieron mucho con no hacer bien la pretemporada o haber hecho la pretemporada y luego quedar de afuera de los 15 días después de la pretemporada y bajaron, perdieron todo que habían trabajado. Eso sí nos costó bastante. En otro partido de viernes, León recibirá al Mazatlán FC. En el papel, este duelo es uno de los más disparejos de la fecha y posiblemente de la temporada. León llega como líder general de la competencia y con un estilo de juego muy vistoso, mientras que Mazatlán FC es una pena, una auténtica pena en el Guardianes 2020 y se ubica en las últimas posiciones de la tabla. Este cambio le vino fatal al cuadro de mazatleco y Palencia ya está también en la cuerda floja. Hay momentos de crisis para el conjunto de la Perla del Pacífico. Ya en actividad de sábado, los rojinegros del Atlas se enfrentarán al Necaxa. El profe Cruz buscará su primera victoria al frente de los Rayos después de lograr un empate muy valioso en cancha de Ciudad Universitaria. Más tarde en el Volcán, Atlético San Luis visitará a los Tigres. El cuadro felino buscará continuar con su buena racha. Vienen de ganar en el Clásico Regio de forma contundente frente a los Rayados de Monterrey, mientras que esta es la última llamada para Guillermo Vázquez en el conjunto potosino. Para cerrar la jornada sabatina, se llevará a cabo una edición más del Clásico Capitalino entre América y Pumas, uno de los duelos más pasionales del fútbol mexicano. Este encuentro se disputará en la cancha del Estadio Azteca. Nos vamos con actividad de domingo, en donde Toluca recibirá Cruz Azul. Carlos Adrián Morales dirigirá a los Diablos tras la salida de José Manuel de la Torre. El Chepo tuvo una muy mala etapa con el conjunto choricero y Cruz Azul llega en las primeras posiciones de la tabla y a continuar con su buen momento. Más tarde los Bravos de Ciudad Juárez enfrentarán a los Tuzos del Pachuca, un partido que se espera muy ofensivo, 2 delanteras temibles y que las defensas lamentablemente no han funcionado. Y en el Estadio Corregidora, los Rayados de Monterrey jugarán contra los Gallos Blancos del Querétaro, 2 equipos desesperados. El conjunto queretano acumula 4 partidos sin conocer la victoria. Los Gallos Blancos no han podido cerrar los encuentros y se le han ido ventajas importantes a los dirigidos por Alex Diego. Escuchemos al joven estratega de los Gallos hablando del momento que vive su equipo. Pues mira, de lo que tenemos que mejorar, de lo que se ha analizado que nos está pasando es el mayor control de los momentos, de las situaciones del juego. El saber que tenemos que siempre ser un equipo combativo, que cuando tiene la pelota seguir atacando, no rehuir a esa responsabilidad, aunque vayamos ganando. Entonces creo que ese fue nuestro pecado el día viernes, que dejamos de atacar, dejamos que el rival se nos viniera encima y es ahí donde ellos empiezan a encontrar las oportunidades. Creo que si hubiéramos seguido siendo ofensivos con la pelota o agresivos, que tendría que ser la palabra. Para cerrar la jornada, las Chivas visitarán a los Xolos de Tijuana en la frontera del país, un duelo atractivo, y las Chivas buscarán escalar posiciones y colocarse en los primeros puestos, mientras que Tijuana le urge sacar 3 puntos para poder ingresar a puestos de liguilla. Ya estamos en los octavos de final de la Capital One Cup, en donde el Tottenham venció al Chelsea. El tiempo regular terminó empatado a 1 gol y tuvo que definirse en tanto
tanda de penales. Los Spurs se llevaron el triunfo con marcador de 5-4 en los penales. En los 90 minutos, Timo Werner había adelantado al Chelsea en la primera mitad. Este fue el primer gol de Werner en competiciones oficiales vistiendo la playera blue. Por parte del Tottenham anotó el futbolista argentino Eric Lamela en la recta final del encuentro. Le dio vida después de un gran pase de Sergio Reguilón. El canterano del Chelsea, Mason Mount, fue el gran villano del partido al fallar el penal decisivo. Con esta eliminación, los dirigidos por Frank Lampard consumaron su primer fracaso de la temporada. Por otro lado, el Tottenham logró una clasificación muy importante que levanta el estado anímico del equipo y sin duda podrían llegar lejos en esta campaña. Seguimos en Inglaterra, en donde el Manchester City confirmó el fichaje del defensor portugués Rúben Díaz. El futbolista de 23 años llega para reforzar la saga central del conjunto Citizen. Rúben llega procedente del Benfica, en donde era uno de los principales líderes del equipo. Díaz se suma a Nathan Ake y a Ferran Torres como los refuerzos del Manchester City. El futbolista portugués buscará ganarse un lugar en el 11 titular del cuadro Citizen. Díaz portará el dorsal número 3 con el conjunto de Manchester, y los dirigidos por Pep Guardiola han tenido un inicio complicado en esta campaña. El Manchester City fue goleado, más que goleado, humillado por el Leicester City el último fin de semana. En esta transacción de Rúben Díaz al City, el Benfica recibió al defensor argentino Nicolás Otamendi. El experimentado futbolista tendrá su segunda etapa en el fútbol de Portugal. El rendimiento de Otamendi ha venido a la baja en los últimos años, pero espera recuperarse con el Benfica. Nicolás agradeció a toda la fanaticada del Manchester City por el apoyo que recibió a lo largo de estas campañas, un auténtico ídolo, pero que se va por la puerta de atrás. Pasamos con información de Liverpool, en donde el mediocampista Thiago Alcántara dio positivo por coronavirus. Increíble, acaba de llegar y ya empezaron las malas noticias. El cuadro red dio a conocer esta noticia en un comunicado en sus redes sociales. Thiago se encuentra aislado y esperando recuperarse lo más pronto posible. Alcántara fue el principal refuerzo de Liverpool para esta campaña. Thiago es un jugador con una gran técnica individual y que tiene una mentalidad ganadora, y viene de ganar el triplete con el Bayern, una temporada histórica de Thiago con el Bayern, y buscará hacer lo mismo con el Liverpool. Este jueves inicia la semana 4 de la NFL, en donde los Jets de Nueva York recibirán a los Denver Broncos. Estas franquicias han tenido un inicio muy complicado de temporada. Los Broncos llegan con múltiples lesiones a este partido. Drew Lock, Von Miller y Courtland Sutton son algunas de las bajas más representativas que ha tenido Denver. La dirigencia de los Broncos ha dado a conocer que Brett Rypien será el quarterback titular en este partido. El corredor Melvin Gordon no ha tenido los números esperados en estos primeros partidos. Gordon registra 174 yardas y una sola anotación, muy por debajo de lo que se esperaba. Los Broncos tienen marca de 0 victorias y 3 descalabros. Los Jets tampoco han ganado en esta campaña y las 3 derrotas con las que cuentan han sido muy dolorosas. La franquicia de Nueva York viene de ser humillada por los Potros de Indianápolis. Los Jets también han sufrido de múltiples lesiones en esta campaña, en donde destacan Le'Veon Bell y Crowder, que se perdieron el último encuentro. Las actuaciones del quarterback Sam Darnold han dejado muchísimo que desear. Darnold registra 562 yardas, 3 anotaciones y 4 intercepciones. Los Jets son considerados como uno de los equipos más débiles de la liga. El head coach Adam Gase se encuentra en la cuerda floja y muchos aficionados ya piden su salida. Nos vamos con un tema muy delicado, en donde los Titanes y los Vikingos cerraron sus instalaciones por la situación del coronavirus. Integrantes de los Titanes dieron positivo por coronavirus y estos jugadores e integrantes del staff se encuentran aislados. Para prevenir más contagios, los Vikingos también han decidido cancelar actividades. Recordar que Minnesota enfrentó a Tennessee el fin de semana pasado, en donde los Titanes lograron una victoria muy pero muy sufrida. En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre este tema. Seguimos con información de la NFL, en donde el receptor Jermaine Kearse anunció su retiro de los emparrillados. Jermaine decide dar un paso al costado a los 30 años de edad. Kearse dio a conocer
conocer esta noticia con una publicación en sus redes sociales. Jermaine sufrió de lesiones en los últimos años y es por ello que fue el anuncio de su retiro. Jermaine participó con los Seahawks, Jets y Leones de Detroit durante su etapa en la NFL. Kearse logró un título de Super Bowl cuando pertenecía a Seattle. El egresado de Washington llegó a la NFL en el 2012, un jugador explosivo, pero que al final no pudo mantenerse en la NFL. Se terminó el sueño y la tenista mexicana Renata Zarazúa fue eliminada de Roland Garros. Renata perdió en 3 sets frente a la ucraniana Elina Svitolina. Zarazúa vendió muy cara su derrota en este partido. Svitolina se llevó la victoria por parciales de 6-3, 0-6 y 6-2. Renata Zarazúa dejó el nombre de nuestro país muy en alto en el día de su cumpleaños. La tenista de 23 años declaró que esto apenas es el comienzo. Renata buscará cerrar de gran forma el año y pensar en disputar la mayoría de los Grand Slams en el 2021. Recordar que Svitolina no era una rival fácil debido a que se ubica en la 5ª posición del ranking WTA. Seguimos con información de Roland Garros, en donde Rafa Nadal avanzó sin problemas a la siguiente ronda. Rafa derrotó al estadounidense Mackenzie McDonald en 3 sets. Nadal se llevó la victoria por parciales de 6-1, 6-0 y 6-3. Rafa ha declarado que su objetivo es jugar lo menos posible en todos sus partidos y llegar de la mejor forma posible a las instancias finales. El tenista de 34 años es uno de los principales candidatos para coronarse en este torneo, recordando que es el máximo ganador en la historia de Roland Garros, un auténtico ídolo, el toro que busca llegar a lo que hizo Roger Federer y convertirse en el jugador con más Grand Slams en la historia. Cambiamos de deporte, en donde Mick Schumacher hará su debut en prácticas de Fórmula 1. El piloto de 21 años tendrá su primera experiencia en esta categoría. Mick es hijo de la leyenda del automovilismo, Michael Schumacher. Mick tendrá su primera sesión de entrenamientos oficiales de la Fórmula 1 en el circuito de Nürburgring. Schumacher participará en los ensayos al volante de un Alfa Romeo. Estas prácticas se llevarán a cabo el próximo 9 de octubre. Mick espera seguir los pasos de su padre y convertirse en un piloto brillante. Nos vamos a las duelas, en donde LaMelo Ball se encuentra muy emocionado de llegar a la NBA. LaMelo está presupuestado para ser seleccionado en las primeras 3 selecciones del draft. Ball ha declarado que sería un auténtico orgullo jugar con los Golden State Warriors y jugar a un lado de Stephen Curry, el chef. LaMelo es un jugador muy completo, pero tiene detalles por corregir. Esta generación del draft es una de las más flojitas de los últimos años. Ball también podría ser elegido por Minnesota, que ya cuenta con un equipo muy competitivo. Pasamos a los diamantes, en donde el pelotero de los Rockies, David Dahl, se sometió a una cirugía en el hombro. Dahl tuvo molestias físicas durante los últimos partidos de la temporada regular. David ha decidido entrar al quirófano y espera estar listo para el inicio de la próxima campaña. Dahl es uno de los principales bateadores de Colorado. Los Rockies tuvieron una campaña desastrosa y ni Nolan Arenado pudo ayudarlos para lograr un boleto a la postemporada. Colorado terminó con marca de 26 victorias y 34 descalabros en esta temporada de MLB, que estamos en pleno playoffs con los Yankees, con los Dodgers, con los Houston Astros, con los Minnesota Twins, que son candidatos para llegar a la Serie Mundial. Muy buenas cosas veremos en estos días. Aficionados del béisbol pueden estar felices porque tendremos postemporada intensa en estas semanas. Para más información, no olviden visitar naciondeportes.com. Yo soy Fran González y nos escuchamos a la próxima.